Este es uno de los casos más mediáticos y dolorosos que ha marcado a México en los últimos años. Un caso que no solamente generó indignación, sino que también abrió un debate nacional sobre la seguridad de las mujeres, la falta de claridad en las investigaciones y la enorme desconfianza hacia las instituciones. Estoy hablando de la historia de Devani Susana Escobar Basaldúa, una joven de 18 años que desapareció en abril de 2022 en el estado de Nuevo León, y cuyo caso se convirtió en símbolo de una problemática mucho más grande. Pero antes de entrar de lleno en la cronología y los detalles de aquella fatídica noche, creo que es importante que conozcamos quién era Devani. Porque muchas veces cuando un caso se vuelve mediático, las personas terminan reducidas a una sola imagen, a un titular o a un fragmento de su historia. Y la verdad es que detrás de todo eso siempre hay una vida completa, con sueños, con familia, con amistades y con una personalidad única que merece ser recordada. Devani nació el 4 de septiembre de 2003 en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Era hija de Mario Escobar y Dolores Basaldúa, mejor conocidos como Mario y Doña Dolores, quienes a lo largo de todo este caso se convirtieron en figuras públicas, porque fueron ellos quienes encabezaron la búsqueda de su hija, quienes se enfrentaron a las autoridades y quienes hablaron constantemente con los medios de comunicación para mantener viva la exigencia de justicia. Desde pequeña, Devani fue descrita por su familia como una niña alegre, extrovertida, muy platicadora y sociable. Sus papás siempre mencionaron que tenía un carácter fuerte, pero al mismo tiempo sensible y que se preocupaba mucho por las personas que quería. Tenía esa mezcla de rebeldía adolescente con una nobleza que la hacía destacar entre sus amigos. Académicamente, Devani era una estudiante aplicada. Al momento de su desaparición, estaba estudiando la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y no es casualidad. Ella misma había dicho en varias ocasiones que soñaba con convertirse en abogada porque quería ayudar a otras personas, especialmente a mujeres que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. En varias entrevistas posteriores, su papá, Mario, contó que Devani siempre le decía que quería defender a los que no tenían voz. En cuanto a su círculo social, era una chica muy cercana a sus amigas, con quienes solía salir de fiesta o de reuniones. Como cualquier joven de 18 años, disfrutaba de la música, de las redes sociales y de pasar tiempo con las personas que le daban confianza. Aunque también, como mencionaron sus padres, a veces tenía sus momentos de introspección y no era raro que prefiriera quedarse en casa escuchando música o viendo series. Una de las cosas más llamativas de Devani era su personalidad independiente. Desde muy pequeña le gustaba tomar decisiones por sí misma y cuestionar lo que no le parecía justo. Esto se reflejaba en su relación con su familia. Tenía una buena comunicación con sus papás, aunque como cualquier adolescente, a veces discutía o no coincidía en todo. Sin embargo, algo que sus padres siempre recalcaron es que ella no era de las que se desaparecían de casa sin avisar. Podía salir con amigas, podía llegar tarde, pero siempre había comunicación. Algo que también resaltaron sus conocidos es que Devani era una joven muy soñadora, que hablaba mucho sobre su futuro. Quería terminar su carrera, quería viajar y tenía esa ilusión de independencia que muchos jóvenes sienten a esa edad. Incluso sus amigas contaban que solía hacer planes a largo plazo, como mudarse, trabajar en algo que realmente le apasionara, y siempre decía que no quería quedarse estancada. Por otro lado, en redes sociales se puede ver que era alguien muy expresiva. Subía fotos con frases que reflejaban sus pensamientos, imágenes con amigos y pequeños fragmentos de su día a día. A través de esas publicaciones, uno puede darse cuenta que era una chica que, aunque apenas estaba empezando su vida adulta, ya tenía muy claro quién era y lo que quería. Y aquí es donde es importante detenernos un momento. Porque cuando entendemos quién era Devani, no solo como un nombre, sino como una persona con vida, con planes y con sueños, la historia adquiere un peso mucho más fuerte. Ya no se trata de un caso más, sino de una joven de 18 años que tenía todo un camino por recorrer, pero que terminó convertida en símbolo de una lucha social. En el centro de esta historia también están sus padres, Mario y Dolores, quienes eran muy unidos a su hija. Mario trabajaba como maestro y también como inspector en una secundaria, mientras que Dolores era ama de casa. Ellos llevaban una vida normal, como cualquier familia de clase media en Nuevo León, y nunca imaginaron que su vida se transformaría radicalmente a partir de aquel mes de abril de 2022. Hasta aquí hemos hablado de Devani como persona, de su contexto, de su familia y de cómo era su vida cotidiana. Y con esto en mente, ahora sí podemos comenzar a adentrarnos en los hechos que marcaron el inicio de una de las búsquedas más mediáticas en la historia reciente de México. La historia de Devani cambia radicalmente la noche del 8 de abril de 2022. Era viernes y como cualquier joven de su edad decidió salir con sus amigas.
Monterrey y sus alrededores, como Escobedo o San Nicolás, son conocidos por su vida nocturna, con fiestas, reuniones y antros que se llenan de estudiantes universitarios buscando divertirse. Devani no era la excepción. Alrededor de las 11 de la noche del viernes 8 de abril de 2022, Escobar salió de su casa para ir a una fiesta a la que fue acompañada por dos amigas, Saraí, a quien conocía 3 meses atrás, e Ivonne, a quien conoció esa noche. Cerca de las 23:30 horas, las tres llegaron en un taxi de plataforma digital a una reunión en la calle Simón Bolívar, en el centro de San Nicolás, lugar en donde además fueron a una tienda de autoservicio a comprar una botella de vodka y otros artículos para acompañar la bebida. En declaraciones se menciona que Escobar consumió bebidas alcohólicas y después la chica y sus acompañantes se trasladaron a otra fiesta en el centro de San Nicolás en donde nadie les abrió. Ante esto decidieron irse a otra reunión solicitando un taxi de la plataforma Didi. Las amigas comentaron en una declaración que pidieron un automóvil de esta compañía a las 00:49 del sábado 9 de abril y lo abordaron a la 1, el cual las llevaría a una quinta ubicada en Vía Numancia, Colonia Nueva Castilla, del municipio de Escobedo. Al ver que ahí los festejos habían concluido, decidieron ir en búsqueda de otra fiesta a la 1:20 de la madrugada, hallando una en la Quinta El Diamante, ubicada en la calle Numancia, cerca del lugar donde habían llegado. A pesar de que el organizador de la celebración no las conocía, les permitió la entrada, y en algún momento de la 1:30 Escobar salió de la misma y tuvo una confrontación con algunos invitados del lugar, quienes comentaron que se encontraba en estado de ebriedad. Aproximadamente entre las 3:29 y las 3:36, Juan David, el chofer que las había llevado y a quien le habían pedido su número de celular, recibió un mensaje de Ivonne pidiéndole que se llevara a Escobar desde el sitio en el que estaban hasta su domicilio en Apodaca. El hombre aseguró que tanto la chica del mensaje como Saraí le pidieron que solo recogiera a Devani porque estaba alcoholizada. Durante el transcurso de las 3:54 fue recogida por David y en las declaraciones que realizó señaló que la joven se comportó de forma agresiva y quería regresar a la fiesta. Por medio de mensajes, el automovilista le pidió ayuda a sus amigas al percatarse que la dirección de la casa de Escobar era equivocada. Siendo las 4:25, la chica decidió bajarse del coche sobre el kilómetro 15.5 de la carretera Vía Numancia y Vía Nuevo Laredo en la colonia Nueva Castilla, quedándose de pie a un lado del asfalto, escena que fue fotografiada por el conductor a las 4:26 y enviada a las chicas que la acompañaban, mismas que respondieron diciendo: «Gracias, pero no sabemos qué hacer», añadiendo que Devani estaba insoportable y les había pegado y mordido. No sé, se quedó ahí afuera de la quinta. Y luego caminó hacia la carretera, fue donde le tomé la foto. Pero ya yo no la puedo agarrar, yo no la pude agarrar ahí porque pues... O sea, no puedo forzarla a que se suba porque si pasa una patrulla y me ve, van a decir que la quiero secuestrar o que estoy aprovechándome de ella, no sé. No, en la quinta, ahí se quedó en la quinta donde lo recogí a ustedes, ahí la dejé yo. Pero ya cuando yo venía se fue a la avenida. O sea, la última vez que yo la vi fue ahí en la avenida. Pero ¿qué le dieron o qué? Porque andaba como si estuviera drogada. ¿Qué le dieron o qué se metió o qué? Pues no, pero me quisieron aventar la paleta a mí. Y pues traté de ayudarla, pero no se dejó. Oye, regresé ahí a ver si la veía, pero ya no la vi. Si tiene el número de su mamá, de alguien conocido, si tiene el número de alguien que la conozca o así, avísale porque quién sabe quién la iba a subir o con quién se haya ido. En mensajes intercambiados entre las jóvenes y David, le dijeron que la muchacha había tomado bastante y que inclusive estaban tratando de localizar a su mamá por celular, pero no contestaba, a lo que el chofer replicó diciéndoles que él también le dijo que le marcara, pero ella le comentó que no tenía pila en el teléfono, ofreciéndole que lo cargara en el auto. Ella le contestó con groserías diciendo que le valía. Comenzó a deambular caminando sobre el camellón de la carretera donde se bajó y fue captada cruzando la calle a las 4:29 por las cámaras de seguridad de una empresa de transporte llamada Alcosa, donde posiblemente tenía pensado pedir ayuda pero no lo hizo, ni tampoco ingresó a pesar de llegar a la entrada y asomarse a la caseta del sitio. Siguió caminando hasta llegar a un motel de nombre Nueva Castilla a las 4:33, donde fue captada por 2 cámaras, una dentro de un restaurante fuera de servicio contiguo al motel, mismo en el que se le vio correr en los alrededores,
y otra que se encontraba en la caseta de cobro del establecimiento por donde entró corriendo. Esta última grabación marcaba las 4:35, pero de acuerdo al DVR que se aseguró por la fiscalía, se mostró un desfase de 2 minutos adelante. En ninguna de las dos se apreció que alguien la estuviese persiguiendo. Finalmente, a las 4:56, aunque en realidad eran las 4:54 porque esta cámara igual estaba desfasada, aún sin observarse que alguien la siguiera, es grabada caminando hacia la zona de cisternas cercanas al restaurante sin servicio. La construcción de ese establecimiento era circular, por lo que le tuvo que dar toda la vuelta para llegar ahí. Después de esto no se volvió a saber de ella. Las horas siguientes fueron un vacío. Nadie supo nada más de ella. Sus amigas ya no tuvieron comunicación, sus papás no recibieron mensajes y su celular dejó de emitir señal. Ese fue el inicio de la búsqueda. Una búsqueda que duraría 13 días y que mantendría a todo el país con la atención puesta en Escobedo, Nuevo León. Para la familia, el momento en que se enteraron de que su hija no había regresado a casa fue devastador. Mario y Dolores comenzaron a llamar a todos los conocidos, a las amigas que habían estado con ella, y poco a poco entendieron que había algo extraño en la manera en que terminó la noche. Los padres denunciaron de inmediato la desaparición y comenzaron una búsqueda desesperada. Mientras tanto, la foto de Devani en la carretera ya circulaba en redes sociales. Miles de usuarios compartían la imagen, preguntando quién la había visto, y la historia empezó a tomar dimensiones mucho más grandes que una desaparición local. Era una imagen demasiado fuerte. Una joven sola, en la madrugada, en un lugar peligroso, y nadie sabía dónde estaba. En esos primeros días, la familia denunció irregularidades. Dijeron que las autoridades no estaban actuando con la rapidez necesaria y que la investigación parecía avanzar con lentitud. Fue entonces cuando Mario Escobar comenzó a aparecer en entrevistas, con la foto de su hija en mano, exigiendo que se movilizaran recursos para encontrarla. Y mientras tanto, poco a poco, las cámaras de seguridad iban arrojando más pistas. Lo que sí quedó claro es que desde la madrugada del 9 de abril de 2022, nadie volvió a tener contacto directo con ella. Y esa sería la línea temporal que marcaría el inicio de 13 días de búsqueda, marchas, presión mediática, y finalmente un hallazgo que estremeció al país entero. Después de aquella madrugada del 9 de abril de 2022, comenzó una de las búsquedas más intensas que se recuerdan en Nuevo León. Desde el primer momento, la familia de Devani supo que no podían quedarse esperando. Mario Escobar y Dolores Basaldúa, sus padres, no solo denunciaron formalmente la desaparición, sino que ellos mismos comenzaron a recorrer los lugares donde podría estar su hija. Con la foto en la mano, visitaban calles, negocios y hablaban con cualquier persona que pudiera darles una pista. El caso tomó una fuerza inusual desde los primeros días porque la fotografía de Devani, de pie sobre la carretera, ya circulaba masivamente en redes sociales y en los noticieros. Esa imagen era imposible de ignorar. Una joven de 18 años, sola, de madrugada, en una carretera oscura. Para muchos mexicanos, esa foto representaba una situación demasiado común, la vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres al regresar de una salida nocturna. Durante los primeros días, las versiones eran confusas. El conductor que había dejado a Devani en la carretera dio su testimonio y aseguró que ella misma se bajó del vehículo, que estaba alterada y que no quiso continuar el viaje. Según él, tomó la foto para demostrar que la había dejado con vida, porque temía que lo culparan de lo que pudiera pasar después. Esa explicación, sin embargo, generó más dudas que certezas. Para la familia y para la opinión pública, la pregunta era clara. ¿Por qué la dejó sola en medio de la carretera en la madrugada? La familia comenzó a organizar brigadas de búsqueda junto con amigos, voluntarios y colectivos feministas que se sumaron a la causa. Cada día, decenas de personas recorrían lotes baldíos, terrenos, carreteras y alrededores de moteles de la zona donde se le había visto por última vez. El calor de Nuevo León en esas fechas era sofocante, pero nada detenía la desesperación de quienes la buscaban. Mientras tanto, las autoridades empezaron a dar comunicados oficiales. Decían que estaban revisando cámaras de seguridad, entrevistando a testigos y analizando la ruta de Devani. Sin embargo, para los padres, la actuación era lenta, burocrática y llena de omisiones. Mario Escobar se volvió la voz más crítica en esos días. Se le veía constantemente frente a las cámaras diciendo que él no confiaba en las autoridades, que sentía que no estaban haciendo lo suficiente y que si él no levantaba la voz, el caso de su hija podía quedar en el olvido. Conforme pasaban los días, los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso con más fuerza. Televisoras nacionales enviaron reporteros a Nuevo León, periódicos publicaban actualizaciones todos los días
y en redes sociales el nombre de Devani se mantenía en tendencia constantemente. En México ya había una larga lista de desapariciones, pero había algo en esta historia que capturó la atención del país entero. La imagen, la juventud de la víctima, la indignación de los padres y las inconsistencias de la investigación. Los colectivos feministas también jugaron un papel clave. En varias ciudades del país comenzaron a organizar marchas exigiendo justicia para Devani. Se pintaron murales, se levantaron pancartas y se utilizó su rostro como símbolo de la exigencia de seguridad para las mujeres. No era la primera vez que un caso encendía protestas, pero este en particular se convirtió en una bandera de lucha que unió a miles de personas. Dentro de la búsqueda hubo momentos clave. En varias ocasiones, las autoridades aseguraron que habían revisado el área alrededor del Motel Nueva Castilla, un lugar ubicado sobre la carretera a Laredo, a pocos metros de donde se vio a Devani por última vez. Según ellos, se habían realizado cateos, revisiones con binomios caninos y se había inspeccionado el lugar en repetidas ocasiones. Y sin embargo, nada aparecía. La desesperación crecía cada día. Mario y Dolores dormían apenas unas horas, dedicando todo el tiempo a buscar pistas, a dar entrevistas y a presionar a las autoridades. En varias ocasiones, Mario se quebró frente a las cámaras, diciendo que no entendía por qué no encontraban a su hija si ya sabían en qué zona se había perdido. Dolores, más reservada, también aparecía en entrevistas, con el rostro marcado por el dolor, pero con la fuerza suficiente para repetir una y otra vez que no iban a descansar hasta que apareciera. Mientras tanto, surgían rumores. En redes sociales la gente compartía teorías, posibles avistamientos, versiones de testigos que decían haberla visto caminando. Cada día parecía haber una nueva pista, pero ninguna llevaba a una respuesta clara. Ese ruido mediático hacía más difícil distinguir qué era real y qué no. La tensión llegó a su punto más alto el 21 de abril de 2022, cuando después de 13 días de búsqueda, las autoridades anunciaron el hallazgo de un cuerpo en una cisterna de agua abandonada dentro del Motel Nueva Castilla. El impacto fue inmediato. El lugar donde finalmente apareció ya había sido revisado en varias ocasiones, lo que levantó sospechas y acusaciones de negligencia. ¿Cómo era posible que después de tantas inspecciones no la hubieran encontrado antes? Mario Escobar lo dijo claramente frente a las cámaras. Me mintieron. Me dijeron que ya habían buscado ahí, y no fue cierto. Tuvieron que pasar 13 días para que encontraran a mi hija en un lugar donde ya habían buscado. 13 días aquí. ¿Cuántas veces estuvieron aquí? ¿Cuántas veces? ¿Y mi hija está muerta? Y no sé qué hacer. Fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente. Me equivoqué porque confié en la fiscalía. Y yo le decía al fiscal, ahí está, de ahí es. La gente se nos acercaba y nos decía, ahí es, Mario, ahí es, señora Dolores. Nunca nos creyó, donde 5 o 6 veces vinieron estos hombres, dizque a hacer su trabajo. Al llegar aquí, no nos dieron un espacio que por derecho tenemos, de estar observando en un área, tal vez porque no era su hija, porque pónganse en el papel de nosotros, y van a sentir lo que estamos sintiendo. Nunca me pasaron los tomos, yo les pedía copias, que es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo. Y exijo justicia en ese aspecto, y exijo que se aclare por qué desapareció Devani. ¿En qué momento supieron? No nos informaron, donde siempre nos traían para todos lados, Alcosa.
nunca ha justificado de 10 a 12 minutos donde pudimos ver a Devani. Nunca. Cuando me meto a la segunda y a la tercera cámara, hay un brinco de 10 a 12 minutos en 2 cámaras donde salen los tráileres. ¿Hay culpables? Sí. ¿Que deben de pagar? Sí. Tanto involucrados como gente de la fiscalía. Pido perdón a mi familia. Pido perdón a mucha gente que creyó. ¿Reconocen la vestimenta de Devani? Sí. La noticia sacudió al país. Los medios transmitieron en vivo desde el motel, mientras familiares, colectivos y periodistas se aglomeraban en la zona. El dolor de la familia era indescriptible. Aquella búsqueda que había mantenido en vilo a México entero llegaba a un desenlace trágico, pero también rodeado de dudas y de inconsistencias que hasta el día de hoy siguen sin resolverse. Ese hallazgo no solo marcó el fin de la búsqueda, sino también el inicio de una nueva etapa, la de exigir explicaciones claras sobre qué pasó realmente con Devani, quiénes estuvieron involucrados y por qué la investigación estuvo llena de irregularidades desde el principio. El 21 de abril de 2022 marcó un antes y un después en la historia de Devani Escobar. Tras 13 días de incertidumbre, las autoridades confirmaron que habían encontrado su cuerpo en una cisterna abandonada dentro del motel Nueva Castilla, muy cerca del lugar donde había sido vista por última vez. La noticia cayó como un balde de agua fría, no solo para la familia, sino para todo un país que había seguido con atención la búsqueda. Lo primero que llamó la atención fue la enorme contradicción con lo que se había dicho durante esos días. Recordemos que las autoridades aseguraban haber revisado el motel en varias ocasiones, con brigadas, con binomios caninos e incluso con personal especializado. Entonces la pregunta fue inevitable. ¿Cómo era posible que no la hubieran encontrado antes? Mario Escobar, en cuanto se confirmó la noticia, lo dijo claramente. Las autoridades habían fallado. Frente a las cámaras, con lágrimas y con enojo, repitió que lo habían engañado, que le habían dicho que el lugar ya había sido inspeccionado y que de haber hecho bien su trabajo, su hija habría aparecido mucho antes. Ese momento, además, estuvo marcado por la indignación general. Las imágenes de las patrullas en el motel, de las brigadas entrando y saliendo, y de los familiares en crisis, circularon en todos los noticieros y redes sociales. La gente no solo estaba dolida por el desenlace, sino también furiosa por la sensación de que se había perdido tiempo valioso en una investigación llena de omisiones. A partir de aquí, empezaron a multiplicarse las versiones oficiales y no oficiales sobre lo que había pasado con Devani. El primer dictamen forense de la Fiscalía de Nuevo León señaló que la causa había sido un accidente, sugiriendo que ella habría caído de manera voluntaria a la cisterna y que ahí se produjo su fallecimiento. Esa versión fue recibida con incredulidad. Para la familia y para la mayoría de la opinión pública, era absurdo pensar que, después de caminar sola en la madrugada, Devani hubiera terminado dentro de una cisterna por accidente. El papá de Devani, Mario, no tardó en rechazar esa versión. Dijo que él había visto el cuerpo de su hija y que las condiciones no coincidían con lo que la fiscalía estaba planteando. Exigió una segunda autopsia, realizada de manera independiente, y fue entonces cuando comenzaron a salir más irregularidades. El dictamen independiente reveló que Devani presentaba lesiones en la cabeza que no correspondían con una simple caída accidental. Esto reforzó la idea de que había más detrás de su muerte y que la versión oficial estaba incompleta o incluso encubría algo. Las contradicciones entre los dos dictámenes forenses generaron un enorme debate. ¿Había sido un accidente, como decía la fiscalía? ¿O había sido víctima de un ataque, como sugería el análisis independiente? El choque de versiones abrió la puerta a todo tipo de teorías, y cada una de ellas encontraba eco en un país acostumbrado a la desconfianza hacia sus instituciones. Por su parte, la fiscalía comenzó a modificar su postura. Pasaron de hablar de accidente a admitir que la muerte de Devani estaba bajo investigación como un hecho sospechoso. Sin embargo, esa rectificación llegó tarde para la familia y para la opinión pública, que ya había perdido toda la confianza en las autoridades locales. La presión mediática fue tan grande que el caso escaló a nivel federal. La Fiscalía General de la República atrajo parte de la investigación para revisar las pruebas y dictámenes. En México eso no es común. Solo ocurre cuando un caso se convierte en un tema nacional y hay dudas sobre la capacidad o la imparcialidad de las autoridades estatales. Mientras todo esto ocurría en los tribunales y en los medios, la familia vivía un duelo interminable.
Mario y Dolores no solo tenían que enfrentar la pérdida de su hija, sino también convertirse en investigadores, voceros y activistas. Cada entrevista, cada aparición pública, cada declaración estaba cargada de dolor, pero también de una determinación absoluta. No permitir que la historia de Devani quedara como una estadística más. En esos días comenzaron a surgir teorías en redes sociales y medios de comunicación. Algunas apuntaban a que Devani había sido víctima de un ataque dentro o cerca del motel y que después su cuerpo fue colocado en la cisterna, lo que explicaría por qué no había sido encontrado en las primeras inspecciones. Otros hablaban de la posibilidad de que hubiera estado en compañía de más personas la madrugada del 9 de abril y que esas personas no hubieran dicho toda la verdad. También se discutió mucho la responsabilidad del conductor que la dejó en la carretera. Aunque él insistió en que no tuvo nada que ver más allá de dejarla ahí, su decisión fue cuestionada públicamente. Para muchos, ese fue el punto de quiebre. El hecho de haber abandonado a una joven sola en una carretera de madrugada era ya, en sí mismo, una acción gravísima. El motel, por supuesto, se convirtió en el centro de las teorías. Testigos aseguraron que habían visto movimientos extraños en la zona durante esos días y algunos trabajadores fueron interrogados. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha esclarecido de manera definitiva qué papel jugó el lugar en la desaparición y en el hallazgo. El ambiente social en Nuevo León y en todo México era de rabia. Las marchas se intensificaron. Los colectivos feministas llenaron las calles con consignas y exigencias, y cada aparición de la familia Escobar en televisión se convertía en un llamado a la acción. Devani ya no era solo Devani. Era el símbolo de todas las jóvenes que habían desaparecido sin respuestas. El caso en ese punto ya no era solo una tragedia personal, sino un espejo del sistema de justicia en México. Investigaciones lentas, contradicciones, desconfianza y familias obligadas a buscar la verdad por su cuenta. Cuando el caso de Devani parecía ya no tener más cabida para la sorpresa, fue justo entonces cuando comenzó la etapa más polémica, la de las teorías. Y es que al existir tantas contradicciones entre lo que decían las autoridades, lo que afirmaba la familia, lo que revelaban los dictámenes forenses y lo que circulaba en redes sociales, era inevitable que se abriera un abanico enorme de hipótesis. La primera teoría que se puso sobre la mesa fue la oficial en un inicio, la de que Devani habría caído accidentalmente a la cisterna del motel. Según esta versión, la joven, en un estado de confusión, caminó hasta el lugar, ingresó por un pasillo lateral y terminó cayendo al depósito de agua. Esa explicación parecía sencilla, pero al mismo tiempo resultaba inverosímil para casi todos. La pregunta más repetida era, ¿cómo es posible que alguien en la madrugada sola se metiera a un motel y justo terminara dentro de una cisterna que además tenía una tapa y estaba en un área que no era de fácil acceso? Los papás de Devani rechazaron esta versión desde el primer momento. Mario Escobar dijo públicamente que no era lógico, que su hija no habría llegado sola hasta ese lugar, y que además las lesiones encontradas en la autopsia independiente no correspondían a una caída accidental. Por eso, esta teoría del accidente terminó siendo la más cuestionada y de hecho la menos creíble para la mayoría de las personas. La segunda teoría, que rápidamente comenzó a circular, fue la del encubrimiento. Según esta hipótesis, Devani no habría caído sola en la cisterna, sino que alguien la habría llevado hasta ahí para ocultar lo que realmente había sucedido. Esta versión explicaba por qué supuestamente las autoridades habían buscado varias veces en el motel sin encontrar nada. La idea era que su cuerpo no estuvo en la cisterna desde el inicio, sino que fue colocado ahí días después, cuando la presión social era demasiado fuerte. Lo que alimentó aún más esta sospecha fue el hecho de que trabajadores del motel dieron versiones contradictorias. Algunos decían no haber visto nada extraño. Otros mencionaban movimientos sospechosos en la zona. Y por si fuera poco, la propia familia insistía en que había demasiadas irregularidades en las inspecciones. Para muchos, esta teoría tiene más lógica que la del accidente, porque explica las omisiones, los retrasos y las aparentes negligencias. Otra teoría que se habló mucho fue la de la participación de terceras personas esa madrugada. Hay quienes creen que Devani no estaba sola después de bajarse del coche en la carretera, sino que alguien más la recogió o la acompañó en los minutos siguientes. Esto se alimenta de los fragmentos de videos de seguridad en donde se ve a la joven caminar cerca de algunos negocios y el motel. Los videos no son del todo claros, y aunque oficialmente nunca se presentó evidencia de que alguien estuviera con ella, la posibilidad nunca fue descartada del todo. También hubo quienes miraron con suspicacia el papel de las amigas y del conductor. En redes sociales se generó un enorme debate sobre la decisión de las amigas de dejarla sola aquella noche.
Muchas personas cuestionaban cómo era posible que, en una salida de 3 jóvenes, 2 decidieran dejar a la tercera con un conductor en quien además la propia Devani no parecía confiar del todo. Aunque las amigas dieron sus versiones y aseguraron que no tuvieron mala intención, para el público este punto nunca quedó del todo claro. En cuanto al conductor, su testimonio fue desde el principio uno de los más polémicos. Decía que Devani estaba alterada y que por eso la dejó en la carretera, pero para muchos esa explicación no era suficiente. No solo por la foto que tomó, sino por la simple lógica. Abandonar a una joven de madrugada en medio de una carretera nunca puede considerarse un acto normal ni responsable. Y aunque no hay pruebas que lo vinculen directamente con lo que pasó después, la sombra de la duda sobre su papel en esa noche nunca se disipó del todo. Una cuarta teoría, más sombría, apunta a que Devani pudo haber sido víctima de una situación dentro del motel mismo. Hay quienes creen que ella sí entró voluntariamente al lugar, ya fuera para pedir ayuda, para resguardarse o porque alguien la llevó ahí, y que dentro ocurrieron hechos que después fueron encubiertos. Esta hipótesis toma fuerza porque en varias ocasiones se cuestionó por qué los videos del motel no estaban completos o tenían lapsos sin registrar. Finalmente existe una teoría que combina varias de las anteriores, que Devani, en un estado vulnerable, llegó al motel y que ahí sucedió algo que involucró a terceras personas, quienes, para evitar ser descubiertos, decidieron colocar su cuerpo en la cisterna. Esto, de acuerdo con quienes sostienen la hipótesis, sería la explicación de por qué la encontraron justo en ese lugar después de tantos días de supuestas búsquedas. Lo interesante de todas estas teorías es que ninguna ha sido probada al 100%. Cada una tiene puntos que parecen encajar y otros que generan dudas. El accidente, aunque fue la primera versión oficial, es la más rechazada por la opinión pública. El encubrimiento, en cambio, es la hipótesis más fuerte, porque responde a las preguntas que nunca fueron resueltas. ¿Cómo es que no la encontraron en 13 días? ¿Por qué las versiones oficiales cambiaron tantas veces? ¿Y por qué había contradicciones entre los dictámenes médicos? Hasta el día de hoy, el caso sigue rodeado de misterio. Y mientras no haya una resolución clara y transparente, las teorías continuarán circulando, alimentadas por la desconfianza que existe hacia las instituciones. Cuando un caso como el de Devani se hace tan mediático, inevitablemente empiezan a surgir nombres, rostros y testimonios que se vuelven clave para entender lo que pasó, o al menos para tratar de armar un rompecabezas que parece no tener todas sus piezas. Y es que aquí no solo se trata de lo que ocurrió aquella noche, sino de cómo reaccionó cada persona que tuvo algo que ver con ella en sus últimas horas. El primer personaje que saltó a la vista fue sin duda el conductor de la aplicación de taxis. Fue él quien, de acuerdo con las versiones oficiales, llevó a Devani desde la fiesta hasta la carretera y quien después tomó la polémica fotografía donde ella aparece parada sola en la madrugada. Este hombre declaró que la joven estaba alterada, que no quería seguir en el vehículo y que por eso decidió dejarla en medio de la carretera. Desde entonces su figura quedó bajo sospecha, no porque existieran pruebas directas en su contra, sino porque para muchos era incomprensible que un conductor dejara a una pasajera en esas condiciones. Además, la foto que tomó fue vista como una acción extraña, hasta morbosa, y le valió ser señalado durante semanas en redes sociales. Después vinieron las amigas de Devani, las mismas con las que había salido esa noche a la fiesta. Ellas aseguraron que en un momento de la madrugada hubo una discusión y que por eso decidieron pedir el taxi de aplicación para que ella se regresara. Su testimonio fue que nunca imaginaron que la decisión de separarse terminaría en una tragedia. Sin embargo, para el público, esa explicación no fue suficiente. Muchos las juzgaron por haber permitido que su amiga se fuera sola, en manos de alguien en quien no confiaban del todo. Y aunque ellas insistieron en que no actuaron con mala intención, quedaron marcadas como piezas centrales de la narrativa. Otro grupo de personajes clave fueron los empleados del motel Nueva Castilla, el lugar donde finalmente apareció Devani. Los trabajadores del sitio dieron declaraciones que resultaron contradictorias. Algunos decían no haber visto nada extraño, mientras que otros aseguraban que sí notaron movimientos raros en la zona. Pero lo que más levantó sospechas fue que, a pesar de que la zona había sido revisada en más de una ocasión, ellos tampoco reportaron nada. El papel del motel en toda esta historia es uno de los que más dudas ha dejado, y hasta hoy, para muchas personas, sigue siendo el epicentro de las preguntas sin respuesta. Y, por supuesto, no se puede hablar del caso sin mencionar a los padres de Devani, Mario Escobar y Dolores Basaldúa. Ellos se convirtieron en los rostros más visibles de la búsqueda, de la exigencia de justicia y de la denuncia pública.
Desde el primer día no se cansaron de señalar que había irregularidades, que no confiaban en las versiones oficiales y que harían todo lo posible para llegar a la verdad. Mario Escobar, en particular, fue quien se mantuvo frente a los medios, dando entrevistas diarias, presionando a las autoridades y mostrando el dolor y la desesperación de un padre que no descansaría hasta saber qué pasó con su hija. Entre los personajes clave también estuvieron las autoridades estatales, en especial la Fiscalía de Nuevo León. Ellos fueron criticados por sus constantes contradicciones. Primero aseguraban que era un accidente, luego abrían líneas de investigación por desaparición forzada. Después volvían a la versión de la caída accidental. Cada rueda de prensa era un nuevo capítulo de confusión, y eso no hizo más que alimentar la percepción de que había un encubrimiento, o, al menos, una gran incompetencia. Un personaje que apareció un poco después fue el perito independiente contratado por la familia, quien realizó una segunda autopsia al cuerpo de Devani. Este especialista concluyó que las lesiones que presentaba no correspondían a una caída, sino a golpes previos, lo cual cambió por completo la narrativa y le dio más fuerza a la teoría del encubrimiento. Su informe fue tomado muy en serio por la familia, aunque las autoridades lo pusieron en duda. Finalmente, otro de los personajes clave, aunque de manera indirecta, fue la opinión pública. Y es que este caso explotó en redes sociales, donde millones de personas se convirtieron en investigadores improvisados. Cada video, cada testimonio, cada contradicción era analizada y compartida. Twitter, Facebook y TikTok estaban llenos de teorías, de críticas hacia las amigas, de sospechas hacia el conductor y de indignación hacia las autoridades. Este fenómeno hizo que el caso no pudiera quedar en silencio, porque el escrutinio social fue implacable. En resumen, cada uno de estos personajes jugó un papel que, para bien o para mal, terminó moldeando la percepción del caso. El conductor, las amigas, los empleados del motel, las autoridades, los peritos y la propia familia de Devani. Todos ellos forman parte de una historia que aún hoy sigue sin una respuesta definitiva. Cuando hablamos del caso de Devani Escobar no podemos quedarnos únicamente en lo que ocurrió la noche de su desaparición y en las investigaciones que siguieron, porque lo que pasó después trascendió muchísimo más allá. En cuestión de horas, su rostro, esa última fotografía en la carretera, la desesperación de su familia y las contradicciones de las autoridades se convirtieron en un tema nacional. Todo México hablaba de Devani, y pronto también lo hacía la prensa internacional. El primer lugar donde la historia explotó fue en redes sociales. La foto tomada por el conductor y difundida en los primeros reportes se viralizó de una manera impresionante. Millones de personas la compartieron con la frase «¿Dónde está Devani?». Esa imagen se volvió un símbolo, no solo de ella, sino de todas las jóvenes que habían desaparecido en circunstancias igualmente confusas. Twitter, Facebook, Instagram y sobre todo TikTok se llenaron de videos analizando el caso, señalando inconsistencias, comparando testimonios y reclamando justicia. Cada detalle era investigado por usuarios que se convirtieron, casi sin quererlo, en detectives digitales. Muy pronto el caso llegó a los medios de comunicación tradicionales. Periódicos, noticieros de televisión y estaciones de radio empezaron a cubrir la historia día y noche. Se transmitían en vivo las conferencias de prensa de la Fiscalía, las entrevistas con los padres y hasta las búsquedas organizadas en los alrededores del motel. Lo que para otros casos solía quedar en reportajes aislados, con Devani se convirtió en cobertura continua, porque el público lo pedía, porque la gente no quería dejar de hablar del tema y porque había una presión social inmensa. Y esa presión no quedó solo en internet o en los noticieros. El caso de Devani encendió las calles. En diferentes ciudades de México, especialmente en Monterrey y en la Ciudad de México, comenzaron a organizarse marchas y protestas para exigir justicia, no solo por ella, sino por todas las mujeres desaparecidas en el país. Las pancartas llevaban su rostro, su nombre, su historia. Su caso se sumó a la larga lista de reclamos que el movimiento feminista venía señalando desde hacía años, pero esta vez con una fuerza renovada, porque era un caso fresco, reciente que todos estaban siguiendo minuto a minuto. Lo más impactante fue que Devani, sin quererlo, se convirtió en un símbolo de la lucha feminista en México. Su historia representaba todo lo que estaba mal: la inseguridad, la falta de respuesta de las autoridades, las contradicciones en las investigaciones y el dolor de las familias que no reciben justicia. Ver su foto en la carretera era como un recordatorio de la vulnerabilidad que viven miles de jóvenes al salir de fiesta, al regresar solas, al tomar un transporte. Incluso artistas, periodistas y figuras públicas se pronunciaron. Muchos compartieron mensajes en redes sociales, otros asistieron a marchas y algunos dedicaron canciones, ilustraciones o murales en su honor.
La sociedad se volcó de una manera pocas veces vista, y aunque la indignación no devolvía respuestas, sí mantenía el caso vivo, lo mantenía en la agenda nacional. Pero junto con esa ola de apoyo también llegaron los problemas. Las redes sociales se llenaron de teorías, algunas bien fundamentadas, pero muchas otras basadas en rumores o en información sin confirmar. Esto generó una especie de doble narrativa. La oficial, marcada por las autoridades con sus comunicados, y la paralela, creada por la gente en Internet. A veces coincidían, a veces se contradecían, y eso aumentaba la confusión. Lo cierto es que la presión social obligó a la Fiscalía de Nuevo León a mantener abiertas varias líneas de investigación, aunque en más de una ocasión parecían querer cerrar el caso rápidamente. Sin la presión de las redes y de las marchas, probablemente la historia habría tomado otro rumbo. Fue esa fuerza colectiva la que evitó que Devani quedara en el olvido como tantos otros casos. El impacto fue tan grande que incluso hoy, años después, su nombre sigue apareciendo en marchas, en consignas y en murales. Y cada vez que se habla de justicia para las mujeres en México, el caso de Devani vuelve a ser recordado como un punto de quiebre, un momento en que la indignación social alcanzó un nivel que las autoridades no pudieron ignorar. Una de las razones por las que el caso de Devani se volvió tan mediático fue porque nunca hubo una versión única ni clara de lo que pasó. Desde el principio comenzaron a circular distintas teorías, y cada una de ellas parecía tener algún elemento que podía hacerla creíble. Lo que sucedió fue que, en lugar de encontrar una respuesta definitiva, lo que hubo fueron hipótesis que se contradecían entre sí y que dejaban más preguntas abiertas que certezas. La primera teoría, la que impulsaron las autoridades en los primeros días, fue la del accidente. Según esta versión, Devani habría caído por sí sola en la cisterna del motel, después de haber ingresado al lugar en un estado de confusión. De acuerdo con esta narrativa, no hubo participación de terceras personas, sino una serie de malas decisiones, quizá potenciadas por cansancio, desorientación o incluso consumo de alcohol. Esta fue la línea que más defendió la Fiscalía, porque era la más sencilla. No implicaba culpables ni encubrimientos, simplemente un accidente trágico. Pero el gran problema fue que muy pocas personas la creyeron. El hecho de que el lugar ya hubiera sido revisado varias veces sin resultados y que luego de repente apareciera el cuerpo en ese mismo punto generaba muchísima desconfianza. Además, la autopsia independiente señalaba que las lesiones no coincidían con una simple caída, lo cual derrumbaba, al menos en parte, esta teoría. La segunda teoría que tomó fuerza fue la de una agresión previa. Según esta hipótesis, Devani no habría llegado viva a la cisterna, sino que fue llevada hasta ahí después de haber sufrido algún tipo de ataque. Esta línea surgió principalmente por los hallazgos de la segunda necropsia, que señalaba golpes en el cuerpo que no parecían ser consecuencia de una caída. También se apoyaba en la sospecha de que alguien había querido ocultar el cuerpo en un lugar que ya había sido inspeccionado, lo que sugería que pudo haber sido colocado ahí posteriormente. El problema con esta teoría es que nunca se logró identificar a un agresor claro ni hubo pruebas contundentes que señalaran a una persona en específico. Otra hipótesis que circuló bastante fue la que involucraba directamente al conductor de la aplicación de taxis. Muchas personas sospechaban que él sabía más de lo que decía. El hecho de haber tomado la famosa foto fue visto como una acción extraña, y su testimonio sobre por qué dejó a Devani en la carretera tampoco convencía a todos. Algunos usuarios en redes sociales llegaron incluso a especular que él pudo haberla seguido hasta el motel o que estaba coludido con alguien más. Sin embargo, con el tiempo esta teoría perdió fuerza porque no aparecieron pruebas que lo incriminaran directamente. También hubo quienes señalaron a las amigas de Devani, con quienes había salido esa noche. La idea detrás de esta teoría era que quizá había ocurrido algún conflicto más fuerte de lo que ellas contaron, y que ese pleito pudo haber derivado en que Devani terminara sola y vulnerable. Incluso circularon rumores de que ellas sabían más de lo que contaron en sus primeras declaraciones, pero de nuevo no hubo evidencias sólidas que confirmaran esa versión, y lo más que quedó fue la percepción pública de que su comportamiento había sido, como mínimo, indiferente al dejarla sola. Una de las teorías que más ruido hizo en redes fue la que apuntaba al motel Nueva Castilla. Había quienes decían que ese lugar escondía algo, que no era casualidad que el cuerpo apareciera justo ahí después de tantos días de búsqueda. Algunos afirmaban que dentro del motel había cámaras que nunca se entregaron. Otros hablaban de empleados que no fueron investigados lo suficiente, y también estaban las sospechas de que el sitio podía ser utilizado para actividades ilícitas. Esta teoría tomó mucha fuerza porque explicaba las irregularidades en las búsquedas y las contradicciones en los testimonios. Aunque nunca se demostró, quedó flotando la idea de que el motel no era simplemente un escenario pasivo, sino un punto clave en la historia. Incluso hubo teorías más extremas que hablaban de un posible encubrimiento a gran escala.
Según esta línea, Devani habría estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y habría visto o vivido algo que la puso en peligro. Bajo esta versión, no se trataba de un ataque aislado, sino de un hecho vinculado con redes más grandes de corrupción o de delitos organizados. Este tipo de teorías aparecieron porque la investigación oficial tenía tantas inconsistencias que para muchos era más fácil creer que había un encubrimiento que aceptar la versión del accidente. También existió la teoría de la reubicación del cuerpo, que decía que Devani no estuvo en la cisterna desde el principio, sino que fue colocada ahí después. Esto se basaba en el hecho de que la zona había sido revisada varias veces por las autoridades y por colectivos de búsqueda sin resultados. Entonces, ¿cómo era posible que de pronto apareciera en ese mismo sitio? Para muchos, la única explicación era que alguien había movido el cuerpo y lo había dejado ahí para que lo encontraran. Todas estas teorías convivieron en paralelo durante semanas y meses, y ninguna logró imponerse de manera definitiva. Lo que todas tenían en común era el mismo punto de partida: la desconfianza hacia la versión oficial. El caso de Devani dejó la sensación de que había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados huecos en la investigación, y que por eso la gente tuvo que llenar esos vacíos con hipótesis, algunas más creíbles que otras, pero todas reflejando el mismo sentimiento. La verdad completa aún no ha salido a la luz. El caso de Devani Escobar no es uno más en la larga lista de historias de desapariciones en México. Es un caso que marcó un antes y un después, que se convirtió en símbolo y que dejó huella tanto en la sociedad como en los medios y en la manera en que se exige justicia. No importa cuánto tiempo pase, la imagen de Devani parada sola en aquella carretera seguirá siendo recordada como una de las fotografías más duras y representativas de la vulnerabilidad que viven las mujeres en este país. Cuando uno repasa toda la historia, desde su infancia hasta la noche de su desaparición, pasando por las contradicciones en la investigación, las teorías, la indignación social y la lucha de sus padres, se da cuenta de que el caso de Devani es también un espejo. Un espejo que refleja lo que viven muchas familias en México. Un espejo que muestra las fallas de las instituciones. Un espejo que nos obliga a ver la inseguridad que enfrentan miles de mujeres todos los días. El legado de Devani va mucho más allá de los tribunales. Su nombre se convirtió en pancarta, en mural, en canción, en hashtag. Su caso inspiró marchas multitudinarias, encendió debates políticos, puso a funcionarios bajo la lupa y visibilizó como nunca antes el dolor de las familias que buscan a sus hijas. La historia de Devani unió a miles de voces que reclamaban lo mismo: justicia, verdad y un alto a la impunidad. Pero también es un caso que deja un sabor amargo, porque hasta el día de hoy no hay una verdad definitiva, y esa incertidumbre duele tanto como la pérdida misma. Saber que pudo haberse evitado, saber que se pudo haber actuado distinto, saber que quizá hubo negligencia, omisiones o incluso encubrimientos es lo que mantiene vivo el reclamo. El caso de Devani nos recuerda que en México la justicia a veces se queda corta, que las familias tienen que convertirse en investigadoras, en voceras, en luchadoras incansables para que sus historias no sean olvidadas. Al final, lo que queda claro es que Devani no está sola. Está acompañada por la memoria de miles de personas que han repetido su nombre en las calles, en las marchas, en las redes sociales y en cada espacio donde se exige justicia. Está acompañada por otras jóvenes que también salieron una noche y no regresaron, por las madres que pegan fichas de búsqueda, por los colectivos que caminan bajo el sol con palas y varillas, por las mujeres que salen a marchar con la esperanza de que la historia cambie. Y aunque este caso se convirtió en un fenómeno mediático, en el fondo no es una historia de cámaras ni de titulares. Es la historia de una joven de 18 años, con sueños, con una vida por delante, con una familia que la amaba y que hoy la recuerda con orgullo y con dolor. Es la historia de una sociedad que se hartó de la indiferencia, que dijo basta, que tomó las calles y que puso en la agenda nacional lo que durante mucho tiempo se quiso callar. Hablar de Devani es hablar de la importancia de no normalizar la violencia, de la necesidad de cuestionar las versiones oficiales, de la urgencia de exigir transparencia y de la fuerza que puede tener la sociedad cuando se une por una causa. Quizá la verdad completa tarde en llegar, quizá nunca la sepamos, pero lo que sí sabemos es que el caso de Devani cambió algo en todos nosotros. Nos hizo mirar de frente un problema que ya no se puede seguir escondiendo. Y así, el nombre de Devani Escobar quedará grabado en la memoria colectiva, no solo como una víctima, sino como un símbolo de resistencia, de lucha y de justicia. Porque aunque los años pasen, cada vez que alguien levante una pancarta, cada vez que una familia busque a su hija, cada vez que una joven salga y no regrese, volveremos a recordar aquella foto en la carretera y a preguntarnos lo mismo. ¿Qué pasó con Devani? ¿Qué pasó con todas ellas?
Y mientras esas preguntas sigan sin respuesta, el caso de Devani seguirá vivo, seguirá presente, seguirá exigiendo verdad. Y así termina la historia de Devani Escobar, un caso que nos deja muchas preguntas, dolor y también la certeza de que debemos seguir buscando justicia y verdad para todas las víctimas. Si este video te hizo reflexionar y quieres conocer más historias como la de Devani, no olvides visitar nuestro canal. Ahí encontrarás otros casos impactantes, con todo el detalle y la narrativa que nos caracteriza. Y por supuesto, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Cada historia que contamos es importante, y cada suscripción nos ayuda a seguir llevando la verdad a más personas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y recuerda, tu curiosidad y tu voz también son parte de mantener vivas estas historias.